No fue un tiro de suerte. En la pequeña ciudad de Weeping Hollow, las leyendas y supersticiones eran tan comunes como los árboles que la rodeaban. Pero había una leyenda que se destacaba por encima de las demás, la del tiro de suerte. Se decía que una vez cada generación, durante la noche de luna llena más brillante, un solitario cazador tendría un único tiro que nunca fallaría, sin importar cuán improbable fuera el objetivo. Sin embargo, esta suerte venía con un precio. Arthur, un residente de toda la vida de Weeping Hollow, era un cazador experimentado conocido por su puntería precisa. Pero había un trofeo que siempre se le había escapado, un ciervo blanco que habitaba en los bosques más profundos. Arthur había visto al ciervo solo una vez, sus cuernos brillaban como si estuvieran hechos de estrellas, y su piel era tan blanca como la nieve más pura. Desde aquel día, Arthur soñaba con capturar al magnífico ciervo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Arthur decidió aventurarse en el bosque, esperando finalmente capturar al escurridizo ciervo. Se decía que esa noche era la más brillante del ciclo lunar, y Arthur recordó la leyenda del tiro de suerte. Pensó que si alguna vez la leyenda iba a ser cierta, sería en esa noche. Después de horas de acecho en la quietud del bosque, Arthur vio al ciervo blanco al borde de un claro. Era tan hermoso y etéreo como lo recordaba. Sin perder tiempo, Arthur se agachó, apuntó y disparó. El tiro resonó en la tranquilidad de la noche. Para su sorpresa, el ciervo no se movió. Parecía haberse congelado en su lugar. A medida que se acercaba, Arthur se dio cuenta de que su bala había encontrado su objetivo, directamente en el corazón del ciervo. Miró al ciervo con una mezcla de tristeza y triunfo. Había capturado al esquivo ciervo blanco, pero al hacerlo, había terminado con algo verdaderamente hermoso y raro. Mientras arrastraba el cuerpo del ciervo de regreso a su casa, Arthur no pudo evitar sentir un malestar creciente. Había algo en el aire que le resultaba inquietante. El bosque, que siempre había sido su refugio, de repente parecía oscuro y amenazador. Aún así, atribuyó su miedo a la culpa que sentía por matar al ciervo. Esa noche, mientras Arthur se acostaba, no pudo evitar sentir que algo había cambiado. No pudo identificar qué, pero algo en el aire se sentía diferente, como si el equilibrio de su mundo se hubiera alterado de alguna manera. Desconocido para él, su tiro de suerte no había sido simplemente eso. Su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado y oscuro. Despertó en medio de la noche el sonido de pasos crujientes en la grava fuera de su ventana. No había nadie más en su casa, por lo que los pasos no podían ser de ningún miembro de su familia. Miró el reloj, marcaba las 3 a.m., la hora más tranquila de la noche. Sintió un escalofrío en la espalda. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana, esperando encontrar a algún vecino o tal vez un animal buscando comida. Pero lo que vio lo hizo retroceder. Allí, bajo la luz de la luna, estaba el ciervo blanco que había cazado. La criatura estaba mirando directamente hacia él, sus ojos parecían brillar con una luz sobrenatural. Aquello era imposible, pensó Arthur, pues el ciervo yacía muerto en su cobertizo. Agarró su escopeta y salió a la noche, convencido de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero allí estaba, el ciervo blanco, más vivo que nunca. Pero había algo en su mirada, algo que parecía humano, algo que parecía vengativo. En un impulso, Arthur apuntó su escopeta al ciervo. Pero justo cuando iba a disparar, el ciervo desapareció. Buscó con la mirada, pero todo lo que pudo ver fue la oscuridad del bosque. Confundido y aterrado, Arthur regresó a su casa. Los días siguientes fueron una tortura para Arthur. Cada noche el ciervo aparecía fuera de su casa, mirándolo con esos ojos acusadores. Intentó dispararle varias veces, pero siempre desaparecía antes de que pudiera hacerlo. Las noches se convirtieron en un tormento, y el sueño se volvió un lujo. Empezó a evitar el bosque, a temer la llegada de la noche. Los vecinos comenzaron a notar su cambio de comportamiento. Empezaron a murmurar, a preguntarse qué le había ocurrido al cazador solitario que una vez había sido la envidia de la ciudad. Pero Arthur no podía decirles. No podía decirles que el ciervo que había cazado con un tiro de suerte ahora lo acechaba. El tormento parecía no tener fin. Pero un día, mientras caminaba por la ciudad, vio algo que llamó su atención.
En la ventana de la biblioteca local, un libro antiguo estaba en exhibición. El título era Leyendas de Weeping Hollow. Arthur sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía que leer ese libro, tenía que encontrar una forma de terminar con el tormento. Y tenía la sensación de que la respuesta estaba en las antiguas leyendas de su ciudad. Así que se adentró en la biblioteca, decidido a desentrañar el misterio del ciervo blanco y su aterrador retorno. Arthur se sumergió en la lectura del antiguo libro. En sus páginas descubrió la leyenda de un ciervo blanco, un espíritu de la naturaleza que se decía protegía los bosques de Weeping Hollow. Según la leyenda, matar al ciervo era un pecado imperdonable que traería la maldición sobre el cazador. Arthur sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía que lo que estaba leyendo era cierto. Había matado al ciervo blanco y ahora estaba maldito. Pero, según la leyenda, había una manera de levantar la maldición. El cazador debía pedir perdón a la naturaleza y prometer nunca más dañarla. Esa era su única esperanza. Esa noche Arthur regresó al bosque. Se adentró en la oscuridad, sintiendo cada crujido, cada murmullo de la noche. Caminó hasta llegar al lugar donde había cazado al ciervo blanco. Allí, en medio del silencio del bosque, Arthur se arrodilló. Habló en voz baja al principio, casi susurrando. Pero a medida que continuaba, su voz se hizo más fuerte. Pidió perdón al ciervo, a la naturaleza, a la vida que había tomado. Prometió que nunca volvería a cazar, que nunca volvería a tomar una vida sin necesidad. Lloró sus lágrimas cayendo en el suelo del bosque, una ofrenda a la tierra que había violado. Cuando terminó, levantó la vista. Allí estaba el ciervo blanco observándolo desde el borde del bosque. Pero esta vez, sus ojos no brillaban con furia, sino con una suave luz de comprensión. Arthur sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que la maldición había sido levantada. Desde aquel día, Arthur cambió. Dejó de cazar, se volvió protector del bosque. Los habitantes de Weeping Hollow no entendían su cambio, pero no le importaba. Había aprendido una lección valiosa, una lección que le costó casi la cordura. La leyenda del ciervo blanco se convirtió en una historia que se contaba a los niños de la ciudad, una advertencia sobre el respeto a la naturaleza y las consecuencias de romper ese respeto. Y aunque algunos se reían de la historia, aquellos que conocían a Arthur sabían que era verdad. Y en las noches tranquilas, se podía ver a un hombre y un ciervo blanco parados en el borde del bosque, dos figuras solitarias bajo la luna, un recordatorio del pacto entre el hombre y la naturaleza.